Muy buenas tardes. Muchas gracias por ser fieles a nuestro programa que hemos dado en llamar Status Report. Hoy de nuevo con dos panelistas de lujo, Sergio Zapena, economista, Hugo Duarte, politólogo, y yo como conductor del programa soy Víctor Raúl Benítez. El tema de hoy es un temazo, que es un poco la continuidad de lo que ya habíamos hablado y escrito en la semana pasada con Hugo Duarte, nuestro profesor y panelista de ciencias políticas. Y es un poco la idea alrededor de un proceso acelerado de descentralización y de regionalización, de desobediencia, de descreimiento y de desmontaje del mito de que Asunción es el poder central, la madre de las ciudades y el padre proveedor de recursos para los municipios del interior, incluso para la misma capital, Asunción, ¿no?, en este momento de recesión pandémica y de grave crisis sanitaria. Parecería que Enrique Baqueta, que ahora se suma a Nenecho Rodríguez, Enrique Riera, que ya se abrió de Horacio Cartes hace bastante tiempo, Roberto González Baezquen, con sus tweets furibundos en contra de Asunción. Furibundos. No olvidemos de Miguel Prieto, que hace rato está podrido de Asunción, el intendente de Ciudad del Este. No debemos olvidar, aunque ustedes no lo crean, atájense, Carlos Portillo, a pesar de los memes, es uno de los pocos afiliados del PLR a líderes regionales o locales, al cual tanto Llano como Efraín le deben pedir permiso para entrar en su territorio, así como le deben pedir permiso a Augusto Wagner en Asunción para hacer campaña en sus respectivos territorios, sea Ciudad del Este o Alto Paraná y Asunción respectivamente. En alguna época Asunción, yo digo, era llamada madre de ciudades, desde donde salieron aventureros como Juan de Garay y Ñuflo de Chávez a refundar Buenos Aires y a fundar Santa Cruz de la Sierra respectivamente. Pero repito, ya le hago la pregunta y le paso la pelota solo frente al arco en el área grande a Hugo Duarte. La pandemia desmonta el mito de que Asunción es el poder central, una madre medio mentirosa o un padre irresponsable. Muy buenas tardes, Hugo Duarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Víctor? ¿Cómo te va, Sergio? Un placer estar aquí con la audiencia del programa Status Report del canal 5 Días. Sí, una pregunta compleja porque estamos viendo fenómenos que tienen su impacto acá en nuestro país, en nuestro territorio, pero también podemos identificar los mismos fenómenos del regionalismo, de un nacionalismo, un territorialismo dentro de los países que componen el escenario internacional. Hoy la tendencia es que cada uno se salva como puede. Y lo que sobra le ayudamos a los países amigos y a los países que pueden ser aliados, y una serie. La geopolítica se está redefiniendo rápidamente, y de la misma forma el territorio también se está redefiniendo en su lógica política, porque es casi imposible dejar de analizar las ciudades importantes de este país sin comprender cuál es la dinámica que tienen. Y ahora va ligada la dinámica económica a la dinámica política. Muchas veces se quiere, dentro de un ejercicio, se quiere desagregar un poco la economía de la política, y a mí me parece que ese es un error. Es un error absoluto, porque lo que estamos viendo en ciudades, en lugares como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, que son fronterizos, que claman por definiciones políticas, y si el poder central no puede darle esas definiciones políticas, entonces ellos están dispuestos a asumir la autonomía de definir cómo quieren vivir, qué quieren hacer y cómo quieren administrar el riesgo. Esa es una realidad.
están sintiéndose presionados, están sintiéndose acogotados por un poder central que mira desde la lógica de la presión del COVID en Asunción, en Central, pero que tiene otros impactos en otros lados. Por ejemplo, nosotros tenemos en Alto Paraná una frontera muy, pero muy larga, y también tenemos en Ciudad del Este una frontera muy dinámica. Ambas viven del intercambio de hitos. Y esa está definido en este momento porque hay una definición política que coarta la libertad de esos ciudadanos. Hay una decisión política central que minimiza los intereses de esa región en beneficio de una visión colectiva, pero más centrada en la hegemonía del poder central. Y hay algo que si la política no contempla los intereses de todos, entonces probablemente es la calidad de la política la que empieza a ser cuestionada. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Ya. En realidad a mí me parece que muy claramente es el inicio de un proceso político. Hugo, hay un tema. La autonomía política en gran medida depende de la autonomía económica. Yo sé que una vez vos escribiste, anoté acá, que los municipios nacieron para trasplantar el modelo de la posedad media. Vos me habías una vez comentado eso, anoté yo, para recrear un papel autónomo que constituyó una bisagra económica y política para acabar con el poder feudal de donde estaban saliendo los conquistadores españoles cuando vinieron a conquistar estas tierras. Pero en el Paraguay la apuesta entonces fue la descentralización, pero eso no anduvo ni está andando, porque tanto el desarrollo urbano, la cultura política, el control y sobre todo la dependencia económica y política derivada han acabado por convertir a los municipios y sus líderes locales en villas de pobladores que son pendientes del poder central de Asunción, los intereses de los asuncenos, de los líderes de los partidos políticos tradicionales, de los argañas de antaño, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy eso está muy deteriorado. Y ahora quiero hablar con Sergio, porque ¿cómo se logra la independencia económica? Ahora voy a reflexionar sobre lo que dice Hugo. Tampoco tenemos independencia económica, Sergio, con respecto al FMI y a los centros de poder en el mundo, porque acá yo anoté en un tuit ayer, el nuevo normal y la adicción al viejo normal hace que no entremos en el nuevo normal. Fíjate que la ivermectina ya es nuevo normal. Era viejo normal hace 15 días, hoy está aprobada. Hasta Messi, Mático y Mohata ya salió del Barcelona en el nuevo normal. Pero Carlos Fernández Valdovinos y otros economistas siguen en el viejo normal, más impuestos y más endeudamiento. ¿Qué tal, Sergio? Los estímulos fiscales con financiamiento monetario que vos venís predicando y que es el nuevo normal, que nos daría una mayor independencia económica a nivel país. Y ahora digo, a nivel municipio, la independencia económica de ellos debe ser que de una vez ellos cobren los impuestos inmobiliarios, porque ellos tienen mucha pereza tributaria, dependen de Asunción. El intendente del interior está esperando el royalty de Itaipú que le llegue, o Guapúo Tereré, nada. Mientras tanto, él no tiene agua, no tiene educación, no tiene salud, se le van a morir sus pobladores. Él no tiene ni una ivermectina para darle a sus pobladores y depende del ministro de Salud. ¿Qué hacer, Sergio Zapena, con la economía? Gracias, Víctor. Gracias, Hugo. Y ahora en el mundo está viendo, con esta epidemia, hay un gran cambio político en el mundo y también económico. Y esto está sucediendo con la rebeldía que se está haciendo de los economistas con respecto a las políticas tradicionales del Fondo Monetario Internacional. Y ahí hablamos de la teoría monetaria moderna. Esa es la nueva rebeldía.
Y estuve mirando en Estados Unidos cómo está avanzando muy bien eso. Y se está demostrando que somos países soberanos. Países chicos también tienen independencia económica con su propia moneda. No endeudarnos con el exterior, sino con nuestra propia moneda. Pero para eso tenés que reformar la política. Para darle ese instrumento tenés que darle a un grupo de personas que puedan administrar bien eso. Y yo te diría, si soy candidato político, haría un programa de gobierno y de desarrollo económico con 3 ejes. El primer eje, el combate a la corrupción. El segundo eje, y en la segunda fase, el combate a la corrupción. Y en el tercer eje, combate a la corrupción. Ese sería el plan de gobierno. Oye, el próximo presidente tiene que decir una sola cosa. ¿Cuál es su programa de gobierno? No tengo ninguno. ¿Y cuál es? Yo soy el programa, yo encarno. Y usted no tiene experiencia política. Y bueno, si experiencia política, eso que se ve por allí, es mejor no tenerlo. Y en tercer lugar, ¿y cuál es su programa de gobierno final? Lo que acaba de decir Sergio. No voy a robar nada. Y eso nomás. Y si yo no hago nada y me siento todo el día a no hacer nada, inclusive a no robar, está todo dicho, está todo hecho. Hugo, acá estaba notando que los intendentes y gobernadores totalmente desactualizados tienen sus catastros, no cobran el impuesto inmobiliario, tienen baldío construido subregistrado, cédula marrón. ¿Sabe qué es cédula marrón? El constructor de su casa lleva a UAU el plano, paga el 20% del impuesto a la construcción, pero para no pagar el impuesto inmobiliario mantiene per secula seculorum sin dar finiquito al ingreso del plano para aprobación que lo dan en la municipalidad y nunca finiquita. Entonces ese es un baldío que siempre está en proceso, en trámite. Se llama cédula marrón. Y por último, hay también lo que se llama construido subregistrado, que yo hago 100 metros cuadrados, después hago la ampliación de mi casa, hago 50, voy a 200 metros cuadrados y nunca registro. Ahora, vos y yo estuvimos la otra vez en la oficina de Iván, no recuerdo el apellido, el director, ¿cómo? Ojeda. Y nos contó que en el próximo censo, si los intendentes son vivos y si se aceleran en la calidad de su gestión, ellos van a tener un catastro con un portal georreferenciado, con fotos satelitales de todos los hogares del Paraguay, de los 406.000 kilómetros cuadrados de tierra, totalmente actualizado. Eso supone, Hugo, de que si ellos cobran sus respectivos impuestos puedan cuadruplicar, duplicar o triplicar sus ingresos y puede haber una mayor independencia política, regionalización, descentralización y desobediencia a Asunción. Sí, definitivamente sí, porque por lo menos si tomamos la desobediencia como sinónimo de autonomía, evidentemente que va, ¿verdad? Evidentemente que va. A ver, ¿por qué? Porque las comunidades se van a empoderar más de la calidad de vida que tienen y van a querer ser autores de la construcción de la calidad de vida que tienen. He visto, por ejemplo, una muy interesante investigación que se hizo una fundación en la provincia de Buenos Aires, en toda la Argentina, en donde las ciudades con menos de 10.000 habitantes dicen que tienen, o sea, de acuerdo a las mismas preguntas que responden, tienen mejor calidad de vida, tienen una mejor interacción con sus vecinos y se sienten viviendo una vida más plena en las ciudades con menos de 20.000 habitantes. Entonces, hoy nosotros tenemos el problema de la migración de la gente que vive en el campo a la Asunción. Eso porque no tienen una buena calidad de vida en sus regiones. No hay una política municipal. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen recursos, no tienen los recursos. Y cuando uno conoce la historia, de este país, no puede menos que sorprenderse, por ejemplo, de la cuestión del Alto Paraná. Alto Paraná es una región que es producto de una lucha de 36 años, una lucha judicial
de el doctor Juan León Mallorquín, que cuestionó la titularidad de esas tierras de un terrateniente asunceno que vivía, que manifestaba ser el dueño de esa tierra que había comprado a la Industrial Paraguaya en aquella época. Pero había un artículo de esa ley que decía que tenía que tomar posesión y tenía que inscribir como su tierra por medio de un título que acredite. Eso nunca hizo. Simplemente pagó, salió el documento y se adjudicó esa tierra. 36 años después, la justicia le da la razón a Juan León Mallorquín y esas tierras pasan de nuevo a propiedad del fisco, digamos, ¿verdad? Esa propiedad del fisco es lo que determina la apertura del camino de desarrollo hacia el este en tiempos del gobierno de Stroessner. Cuando el gobierno hoy en día, si analizamos, tenemos municipios que en realidad se han desarrollado, pero no en la misma medida que la riqueza que genera esa tierra en manos de los productores de soja, que no está mal. Yo no estoy en desacuerdo con que se produzca, con que se genere riqueza, pero a mí me parece que esa riqueza que generan esas tierras debería ser un poco más solidaria con las comunidades que están allí cerca. Entonces, si nosotros vemos hoy, Víctor, la gran mayoría de la infraestructura que se desarrollan en esos municipios son del gobierno central, son del municipio. Son financiadas por el gobierno central. No hay una política de desarrollo salvo alguna pavimentación o un empedrado dentro del ejido municipal, ¿verdad? Entonces, a eso tenemos que apuntar, descentralizar un poco más para que la visión de desarrollo de la gente que vive en ese territorio pueda construir comunidades que sean accesibles para la vida y que tengan todos los servicios. Sí. Después quiero hablar con Sergio, quiero tocar un poquito más el tema político. Te quiero dar algunos síntomas. El señor Miguel Prieto hace poco desobedeció una sugerencia o instrucción del gobierno asunceno. Ya no recuerdo cuál era, pero él dijo, no, yo no voy a hacer, dijo, no voy a recibir el PTU, algo así fue, ¿no? Así fue. Bueno, vamos a anotar, checklist. Primer tema. El señor Nenecho se une ya con Baqueta ahora, cuidado. Y si Nenecho con Baqueta convierten a Asunción, a los Buenos Aires, más adelante, si hacen el Recutú en una ciudad autónoma, porque Asunción es la única ciudad que no depende de ningún departamento y depende del gobierno central, y si está mal con el gobierno central, el intendente, chau. Entonces Asunción es el único que habla directamente con los ministros o con el Poder Ejecutivo. Muchas veces recurre a la mediación del arzobispo de Asunción para obtener algunos recursos adicionales, o se solía recurrir a los caciques políticos del partido, sea liberal o colorado, para acceder a presupuesto de la nación. Y eso no debería ser así. Pero sigamos. Si convierten en hecho más adelante a Asunción, o quien quiera fuere, el intendente futuro, en una ciudad autónoma tipo Buenos Aires, tipo México, tipo Distrito Federal de Brasilia, que sería con transferencia de patrimonios, competencias primero, con patrimonio y recursos. Y si se transparentiza y se disminuye la evasión del 50% que hoy hay en el Asunción y Gran Paraguay, Gran Asunción y todo el Paraguay, en los municipios, mínimo 50%, en el impuesto inmobiliario, habría la independencia política o la descentralización, para no hablar de independencia, o habría la mayor autonomía decisoria por parte de los gobiernos locales. Y ahí le quiero preguntar un poco a Sergio, ¿qué pasa si yo soy intendente hoy, Sergio, digamos de un municipio de Gran Asunción, o de los 11 municipios, creo que son
hoy referentes, o 19 en Central, alrededor de Asunción, con un caos urbano brutal. El caos se apoderó de Asunción y el Gran Asunción. Es una ciudad caótica. Y yo sé que dentro de 2 años, Iván Ojeda me promete en el 2023, 21, 22, 23, 3 años más o menos, me promete de que voy a tener un catastro que se actualizará automáticamente por medio de las fotos satelitales que formarán parte del geoportal del Censo de Vivienda y de Población del 2023. Y yo sé cuánto es el gap, la brecha, del potencial de recaudación que yo tengo. Yo puedo vender securitizando ese flujo futuro al sistema financiero, Sergio. Claro. Sí, se puede. Lo que podría hacer es un plan para reducir los gastos de la municipalidad. No, espera. Yo estoy hablando de los ingresos nomás. Reducir los gastos todavía no me quiero meter. Vamos primero a incremento de los ingresos. Yo tengo un flujo de caja futuro N que tiene un delta 2 veces N, sí, que me va a regalar la Dirección General de Estadística y Censo dentro de 2 años. Sí. Y yo soy el intendente del año 2022 y ya sé ya, o soy en el 2023, y ya sé ya que yo tengo una N más. ¿Yo qué hago? Claro. Solo que yo eso para poder, mi eficiencia de cobranzas se va a dar en el 2024, 25, 26, 27. Pero yo tengo un déficit infraestructural brutal y la gente se me está muriendo porque no tengo cloaca, no tengo rutas, no tengo escuelas, no tengo nada. Soy un intendente. Las ciudades paraguayas son ciudades que no tienen nada. El low cost es como esos aviones, pagas poco, pero no te dan nada. El avión low cost, low fare. Entonces, yo no puedo securitizar, le vendo mi impuesto inmobiliario futuro a un banco, al sistema financiero. Claro, van a haber inversores institucionales que van a querer adquirir esa deuda. ¿Por qué? Porque tiene un gran margen de endeudamiento todavía la municipalidad. Tiene mucho margen. Ya. ¿Es posible entonces de que yo pueda recibir al contado un flujo de caja futuro? Claro. Lo que a mí se me va a pagar en el futuro. Así mismo. Bueno, Hugo, entonces yo le diría al gobernador del Alto Paraná que dio una especie de grito de Ipiranga Tupiniquín, dirían los brasileños, dice, independencia o muerte y la tipo. Pero, y Miguel Prieto, independencia o muerte, el intendente de Yacinetá creo que era, no me acuerdo, de Ayolas. Tenés que poner el intendente de Ayolas, que cerró la entrada él y dijo, no me interesa la Constitución, porque yo con eso no voy a ir a un velorio. Bueno, el intendente de Ciudad del Este, el gobernador del Alto Paraná, Nenecho Rodríguez, que quiere ser intendente de HC y de Marito, le quiero nomás yo dar un mensaje filosófico final, que es el que me dio mi papá a mí cuando yo tenía 15, 16 años y yo quería ser independiente. Adivina lo que me dijo mi papá, Sergio y Hugo. ¿Qué me dijo mi papá? A ver. ¿Qué? A ver. Cuando vos ganes y tengas tu propia plata, podés ser autónomo, me dijo mi papá. Entre los 15 y los 17 años. Yo quería ser autónomo. Sí. Y me dijo, la independencia política depende de la autonomía económica. Chao, me dijo mi viejo. Y me dejó hablando solo. Así mismo. ¿Qué mensaje le podemos dar entonces a estos tipos que quieren la autonomía? Que tienen que tener los recursos, el control de los propios recursos de sus territorios para poder decidir ellos mismos qué tipo de gobierno y cuáles son los intereses que van a priorizar en el gobierno de sus territorios. O si no, es imposible. O si no, van a tener que hacer, ¿te acordás en la época de Juan Ramón Chávez? La gente formaba fila frente a su casa de las 4 de la mañana. Entonces hay que decirle a los intendentes, yo una vez me fui a Coronel Oviedo, Hugo, y estaba la casa del señor Ovelar y la casa de otro líder. En las dos casas había gente, había silla luego ahí en la vereda esperando. Y los dos tipos en Asunción hasta el jueves viernes. El viernes se van allá y esos
pobres políticos haciendo fila allí para tener 100 metros empedrados en su barrio. Lamentable. Sergio Zapena, ¿algún mensaje final? Estamos sobre la hora. Creo que las municipalidades tienen mucho margen de ingresos todavía porque no se paga, hay una gran mora. Entonces, eso se incluye dentro del flujo de caja, porque vas a recuperar eso con una buena gestión, por eso que se puede endeudar. Hugo Duarte, va a seguir habiendo rebelión de soldados y ahora ya de oficiales, porque Baqueta no es un soldado, Baqueta ya es un oficial senior. Sí, estuve mirando los inscriptos en el Tribunal Electoral del Partido Colorado y sorprendentemente veo que la tendencia es inscribir movimientos regionales, ¿verdad? Independientemente si después los movimientos centrales de Asunción van y buscan alianzas políticas, también ya es un cambio en la lógica política porque van a ir a buscar aliados, no es que van a ir a imponer candidaturas, ¿verdad? Entonces, todo eso significa un proceso que está en marcha, que tenemos que ver al final, porque hoy en día tenemos más del 50% de los movimientos están inscritos para pugnar en los cargos municipales fuera de los movimientos internos grandes que son 3 o 4 nacionales, ¿verdad? Que también increíblemente se inscribieron, ¿verdad? Porque estoy viendo que el movimiento Concordia Colorada se inscribió en el padrón, se inscribió como movimiento, pero también mantienen su inscripción el movimiento Nor Colorado y el movimiento Colorado Añetete. Muy bien. No han renunciado ellos a su movimiento, sino que se ha creado un tercer movimiento que así parece ser que el discurso contradice la acción, ¿verdad? Pero de todas formas, el mensaje final, Víctor, que quiero dejar es que estamos ante el comienzo de un proceso político. Estamos ante el comienzo de una toma de conciencia de la dirigencia que para poder gobernar hay que controlar el territorio. Muy bien, muy bien. Mi mensaje final es también un poco reflexionando sobre lo que vos me estás mostrando, Hugo, le estás mostrando a la gente. Concordia Colorada es un movimiento, es la operación cicatriz, ¿verdad? Legalizada, y es un casamiento con divorcio previo. Porque se inscriben como matrimonio y ya con separación de bienes y ya viviendo en casa separada porque inscribieron también al mismo tiempo los dos otros movimientos debido a la desconfianza por si las moscas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y nos vemos el próximo, ya sería martes a la misma hora por el mismo canal. Chao, Sergio. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.